Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Fernando Gómez Garzón, estudiante de procesos inmunológicos. El día de hoy le vamos a explicar el tema de las citoquinas e interferones. En la respuesta inmune podemos resaltar que la respuesta inmune se desencadena tras la interacción de diferentes poblaciones celulares y moleculares. Las células productoras secretan moléculas de señalización como lo son las citoquinas y hormonas. Las células productoras secretan lo que son citoquinas y hormonas que ayudan en la cadena de la respuesta inmunológica ante alguna infección. Las moléculas de señalización tienen respectivos receptores en diferentes células diana. Cada citoquina u hormona tiene una función específica en el cual se une al receptor de una célula diana, en la cual le va a dar la función específica a dicha célula. En la unión de dichas moléculas, estas logran alterar el comportamiento celular, el cual el proceso lo llamamos la transducción de señales, generando los factores de transcripción de genética. Las células dianas alteran su comportamiento secretando nuevas citoquinas gracias a la transcripción. Mediante la transducción de señales, la célula diana queda con una función en la cual comienza la respectiva transcripción genética. Las citoquinas son células del sistema inmune que secretan varios de cientos de proteínas diferentes, regulando la respuesta inmune mediante la comunicación entre sí. Para tener en cuenta, las citoquinas son células del sistema inmune que rara vez secretan una única citoquina. Por ejemplo, tenemos los macrófagos que secretan al menos 5 interleuquinas distintas. Tenemos la interleuquina 1, 6, 12 y 18. Así también como el factor de necrosis tumoral. Son células que secretan una única citoquina. También tenemos diferentes citoquinas que tienen efectos similares, como lo son las interleuquinas 1, el factor de necrosis tumoral alfa y beta, y la interleuquina 6, junto con la hemoglobina número 1 y la quimioquina CCL3, que actúan en el cerebro para la producción de fiebre. También debemos tener en cuenta que las citoquinas afectan a muchos tipos de células dianas diferentes. Una de las propiedades de las citoquinas se caracterizan porque son proteínas de una vida corta. La gran diversidad de estructura y de receptores que ocupan esta familia de citoquinas. Pueden actuar a un nivel local o nivel sistemático, ya sea en células dianas cercanas o en su misma célula, o sea el caso de una célula productora que esté a una distancia de otra célula receptora. Las pleitrópicas que afectan a muchas células diferentes. Citoquinas que afectan a diferentes células dianas. Las redundantes que exhiben las funciones biológicas solapantes, y también las citoquinas son reguladas cuidadosamente, teniendo en cuenta que una cantidad elevada de citoquinas pueden ser tóxicas para el cuerpo. Entendemos que cualquier cantidad de un químico u hormona o molécula del cuerpo en altas cantidades puede afectar el comportamiento correcto. Una de las funciones de las citoquinas que son producidas por diferentes estímulos, tenemos la combinación de los antígenos en respuesta con los linfocitos T y B, que entendemos que son los TCR, da como resultado a las interleucinas 1, interferones gamma, la interleuquina 2, 4, 10, 13. También tenemos la combinación de los patrones moleculares, los PAN, que son los asociados a los patógenos, junto con los receptores de tipo TROL. Los receptores de tipo TROL son toda una familia de receptores, los cuales desencadenan el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. Tenemos también la combinación de los anticuerpos con los receptores FCR, que desencadena igual el 1 y el factor de necrosis tumoral alfa.
Los tipos de citoquinas se pueden dividir en varios grupos según su contexto de activación o transporte y las células que las producen. Tenemos que las interleucinas regulan la activación del sistema inmune, controlando la diferenciación y proliferación de subpoblaciones celulares. Entendemos que cada célula diana, tras recibir una citoquina, desencadena una función específica en el organismo. Tiene funciones proinflamatorias y otras antiinflamatorias. Ayudan a, a la respuesta pronta tras una infección o un patógeno externo para producir inflamaciones o, en caso contrario, para producir efectos antiinflamatorios. El factor de necrosis tumoral, o conocido como TNF, son citoquinas importantes durante las primeras etapas de la respuesta inflamatoria. Ellas son producidas en una gran variedad y tienen un papel central en infecciones virales, así como en la proliferación y la muerte celular. Los interferones alfa, beta y gamma tienen un papel importante en la respuesta inmune ante virus o patógenos. Ellos son secretados como señales de peligro, promoviendo la actividad antiviral junto a las activaciones de las células natural killer. Los interferones, tenemos acá los virus, desencadenan diferentes señales para poder continuar con el proceso inflamatorio. Los tipos de interferones los encontramos como el interferón alfa, que son producidas en los leucocitos, en células de los leucocitos. El estímulo o el inductor que activa dicho interferón son mediante un virus o un ARN de doble banda. Entonces, en ese momento, los interferones alfa son producidos por dicho estímulo. El interferón beta en las células productoras en los fibroblastos, de igual manera, se activan mediante la presencia de algún virus o de un ARN de doble banda. Entendemos que el ARN solamente tiene una sola cadena, entonces en la presencia de doble cadena intervienen los interferones. El interferón gamma o inmune se encuentra producido por los leucocitos en presencia de antígenos o mitógenos. Dichos efectos de todas es inhibir la proliferación celular y el crecimiento tumoral, incrementando los fagocitos, la fagocitosis por macrófagos y mediante la producción de la interleucina 1 y la activación de las células natural killer. La quimiosina es una citoquina que es la estimulación en la que permite guiar a las células fagocíticas para poder cumplir su papel, estimulando la movilidad de las células del sistema inmune, como los neutrófilos, y las dirige, por ejemplo, hacia el lugar de inflamación mediante un fenómeno denominado quimiotaxis. Las citoquinas hacen un camino para dichos neutrófilos para poder llegar a su respectivo lugar de inflamación. Los factores estimuladores de colonias son factores de crecimiento que estimulan la diferenciación y la proliferación de células madre a células del sistema inmune. Por ejemplo, tienen funciones asociadas a la inflamación y la producción de otras citoquinas. Dichas actúan en una forma de colonia para poder activar de una manera compleja otras citoquinas, las cuales tienen sus respectivas funciones. Tenemos lo que es el movimiento de las citoquinas. Tenemos la unión a los receptores de la misma célula productora, se llama efecto autocrino. ¿Qué quiere decir? Tenemos nuestra célula productora, la cual produce citoquinas. Las citoquinas no viajan a otra célula vecina ni viaja tampoco a una célula lejana, sino que la misma citoquina u hormona viaja a la misma célula productora. A este proceso lo denominamos autocrino. En
En un caso diferente tenemos la célula productora produciendo citoquinas, las cuales viajan a una célula que está en cercanía o una célula vecina. Este efecto lo llamamos paraclínico. Por el contrario, cuando hablamos de un nivel sistemático a través del cuerpo, la célula productora se encuentra a una distancia relativamente lejos de una célula diana, la cual llamamos el efecto endocrino. La interacción de citoquinas con receptores de células diana pueden lograr inducir a la división celular, la reproducción o la estimulación de nuevas proteínas. Dependiendo de la citoquina, la función que tenga dicha célula diana estimula a la producción de proteínas o otra molécula. También pueden inhibir los efectos de división y demás proteínas, así como produce la división celular y la estimulación de proteínas puede tener el efecto contrario de inhibir la división de la división y inhibir la producción de proteínas. Pues tenemos lo que es la célula emisora, tenemos el ligando, tenemos el receptor de la célula diana. Tenemos las células diana, que pues algunas no tienen receptores para el respectivo ligando. Tenemos también la pleitropía. La pleitropía es cuando una célula productora, mediante una estimulación de una citoquina, en este caso la interleuquina 1 e interleuquina 4, tiene una diferente funcionalidad dependiendo en qué célula llegue. Ejemplo, en la interleuquina 4, cuando llega a una célula B, produce la activación y la proliferación o diferenciación. Cuando llega a un timocito, ayuda a la proliferación. Cuando llega a un mastocito, ayuda también a la proliferación. Entonces es solamente una sola citoquina en diferentes células diana produce diferentes resultados. La redundancia es cuando diferentes citoquinas llegan a una sola célula diana. Esta célula diana de los linfocitos B, no importa qué interleuquina llegue, ya sea la 2, la 4, la 5, siempre va a ser la proliferación. No solamente exclusivamente con esta célula. Hay varias células que cumplen con esta redundancia. No importa qué citoquina o qué mensaje traigan la citoquina, siempre va a realizar la misma función. El sinergismo es la unión de pues, lo que secreta la célula productora, es la unión de dos citoquinas para fomentar, para aumentar, para elevar el resultado de una célula diana. El antagonismo es la intervención de una citoquina, el cual inhibe o bloquea la función de dicha citoquina para la célula diana. Cancela toda la información que tenga, la inhibe. Una de la regulación de las citoquinas es mediante cambios de la expresión del receptor, mediante proteínas de una unión específica y mediante citoquinas que ejercen efectos opuestos, como lo decíamos en lo anterior. Continuamos. La regulación de las citoquinas. Tenemos por la alteración de expresiones del receptor. Es una situación en la cual no es necesario la acción de una citoquina. No es necesario. En esta, el receptor cambia su expresión totalmente. En la unión con proteínas específicas se unen a otras proteínas. Las citoquinas se unen a diferentes proteínas, las cuales las bloquean de una manera temporal, no permanentemente en comparación de las antagónicas, sino que se bloquean temporalmente. En la acción de citoquinas antagónicas, el método de regulación más importante, ya que produce una citoquina dando lugar a la inhibición.
como les comentaba en la anterior, como les comentaba en la anterior, el antagonismo inhibe la función de la excitoquina y la función de la célula diana. Pues en la acción de las citoquinas antagónicas, pues ya que pues produce la inhibición, si está sintetizando otra citoquina o está sintetizando otra molécula, pues sencillamente la inhibe. Muchas gracias, esto es todo por el día de hoy.